Hola, ¿qué tal amigos? Hoy prepararemos un delicioso couscous desde cero que te va a encantar. En una olla profunda con agua agregamos la cebolla, agregamos la zanahoria, agregamos unas ramitas de apio, agregamos el zucchini, 3 dientes de ajo, agregamos pimienta inglesa, tapamos y dejamos hervir. En una sartén esparcimos la sémola. Agregamos medio vaso de agua fría sobre la sémola. Lo hacemos de a poco para ir hidratándola. Si estás viendo este video y no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y ser el primero en ver los videos que subimos cada semana. Tomamos un cernidor de 2 pulgadas y cernimos la sémola. El couscous es uno de los protagonistas de la comida marroquí. Es un plato tradicional norteafricano. Suele servirse con diversos alimentos, verduras, garbanzos, carne, pollo o pescado. En una olla couscousera ponemos la sémola ya cernida. Pueden utilizar una olla vaporera, pero deben tener en cuenta que no tengan orificios muy grandes. Sobre la preparación anterior ponemos la olla, tapamos y dejamos hervir por 20 minutos. De nuevo sobre el sartén ponemos el couscous. Lo vamos a hidratar con un vaso de agua fría. Cernimos nuevamente, se darán cuenta que la sémola está más hidratada. La sémola de trigo se cocina en una couscousera especial que, como las vaporeras, tienen un colador por encima de la cazuela. En la parte de abajo se prepara un estofado de carne con verduras, de la que el couscous es guarnición. Al final, tras varias horas de vaporizarlo, removiendo y rectificando lo necesario, se consigue una pasta suelta, vaporosa y desbordante de aroma. Nuevamente lo llevamos a la olla couscousera por 20 minutos. Pasado ese tiempo ponemos el sartén, agregamos el couscous, lo separamos y agregamos el aceite. La sal y pimienta negra. Mezclamos bien e iremos separando el couscous para que quede suelto. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero disfruten de esta deliciosa preparación. Nos vemos en el siguiente video.